Ok, listo. Y eso entonces nos lleva, aquí vamos a iniciar o a continuar con desconcentración. ¿Estoy en lo correcto? ¿Les dejé lecturas de pronto? La ley 489 Ujú. del Ok. 98, el artículo octavo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué les voy a recomendar para la próxima clase? Que imprimamos, no es necesaria toda la ley, no es necesaria, entonces solo imprimamos lo que es del artículo octavo al 14. Eso nos va a servir hasta delegación. Y lo recomiendo porque creo que el ejercicio de rayar también es importante, ¿no? Cuando estamos aprendiendo estos ejercicios de lectura de artículos y de estos significados específicamente, ¿sí? Como ya lo irán viendo en el transcurso del análisis. Entonces, continuamos con desconcentración y este fenómeno, Profe, digamos, que es, sí, señor, profe, qué pena. ¿Podría no repetir te los preocupes, artículos de la del lectura? 7 al 14 de la ley 489 del 98. Del 8 al 14, hasta el momento vamos ahí. ¿Sí? Listo, profe, Si gracias. tienen constitución política, con muchísimo gusto, si tienen constitución política, también sáquenla y también vamos a ir resaltando, ¿sí? Si no estoy mal, acá alcanzamos a leer el artículo 189 de la clase pasada. ¿Estoy en lo cierto? De las 28 competencias o funciones que tiene el presidente de la República. No lo leímos todo, pero lo citamos. pero sí miramos uno. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos para allá. Entonces, iniciamos. Entonces, desconcentración. Este fenómeno, como les mencionaba entonces, podemos decir que es un limitante para que opere la centralización absoluta. Y ahí pasamos a lo que es el artículo octavo de la ley 489, que por acá la tengo. Entonces miren, 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Se expiden algunas disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política. Y entonces también les decía, cuando una norma nos remita a otra, necesariamente debemos remitirnos a esa para ver de qué nos está hablando, porque si lo dejamos así, ok, entonces nos habla de un artículo de la Constitución, pero lo dejamos en el aire, ¿sí? Mi recomendación es que siempre nos remitamos a ese artículo que nos señala esa disposición que vamos a entrar a analizar. Entonces tenemos el artículo 189. ¿Dónde estás? Acá. Artículo 189. Le corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa las siguientes. Y tiene 28 funciones o competencias, ¿sí? ¿Quién me ayuda con la lectura de esas 28 funciones? Por favor. Yo, profe. Muchísimas gracias. Eh, bueno, primero, nombrar y separar a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Segundo, regir las relaciones internacionales, nombrar recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional o quienes se someterán a la aprobación del Congreso. Tercero, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo a las Fuerzas Armadas de la República. Cuarto, conservar en todo territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
Quinto, dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. Profe, sea que porfa, pues, eso. Sexto, proveer la seguridad exterior de la República defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio. Declarar la guerra con permiso del Senado o hacerla sin la autorización para repeler una agresión extranjera y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta en el Congreso. Séptimo, permitir en receso del Senado, previo dictamen del Congreso del Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 9. Sancionar las leyes. 10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. 11. Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 12. Presentar un informe al Congreso al iniciarse cada legislatura sobre los actos de la administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social y sobre los proyectos que el gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. 13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley. En todo caso, el gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes. 14. Crear, fusionar o suprimir conforme a la ley los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El gobierno no podrá crear con cargo al Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. 15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. 16. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. 17. Distribuir los negocios según su naturaleza entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos. 18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten para aceptar con carácter temporal cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que corresponden de acuerdo con el artículo 173. 20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. 21. Ejercer la inspección y vigilancia en las señales, en la vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y a la ley. 24. Ejercer de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realizan actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, asimismo sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 25. Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduana. Regular el comercio exterior y ejercer la intervención en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles con arreglo a la ley. Y 28. Expedir cartas de naturalización conforme a la ley. Muchísimas gracias. ¿De Ok, quién era profe. la vocecita, Luisa? Muchas gracias, Luisa. Es un artículo extenso, bien extenso. Yo no sé, se agota, ¿no? El hablar tanto a veces agoto, por eso te agradezco muchísimo. Y entonces, imagínense, son 28 funciones complejas, ¿no?
que podríamos llegar a pensar así rápidamente que serían muy difíciles de ejecutar por solo una persona, ¿sí? Si yo tengo también todas estas funciones, es posible que ese despacho vaya a tener una congestión importante en el cumplimiento de esas funciones y que, como consecuencia, no se cumplen los fines esenciales del Estado, ¿verdad? Podemos llegar a pensar en eso. Entonces, por eso es importante estas figuras que estamos analizando, porque como lo vamos a ir viendo, es un traslado de funciones a otras autoridades para, en primera medida, descongestionar ese despacho y poder cumplir con esos fines esenciales del Estado. Entonces, este artículo 189 de la Constitución le otorga al presidente una serie de competencias, muchas de las cuales son objeto de estudio del derecho constitucional, pero que vale la pena enumerar en este momento para tener una visión global de las funciones de la máxima autoridad de la rama ejecutiva, que es nuestro presidente de la República. Como menciona en la introducción o la primera parte de este artículo, le corresponde al presidente ejercer como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y de acá surge entonces la primera tarea para el próximo viernes. ¿Cuál es? Vamos a hacer un cuadro, como lo quieran hacer, una diapositiva, una gráfica, y les daría ese día el rol de anfitrión para que compartamos pantalla. Y necesito que en ese cuadro se identifiquen de estas 28 funciones, cuáles ejerce como jefe de Estado, cuáles ejerce como jefe de gobierno y cuáles como suprema autoridad administrativa. Porque el artículo 189 como que las incluye en una sola bolsa, ¿sí? Pero es importante identificar cuáles ejerce como jefe de Estado o en cada una de las nominaciones del presidente. Primera tarea. Segunda, en nuestro país, digamos que esas 3 nominaciones recaen en una sola persona, que actualmente es el presidente Iván Duque. En otros países es diferente. Una persona puede ser jefe de Estado, otra puede ser jefe de gobierno. Hablemos de esos casos también en los que se da esa división, digamos, de funciones en diferentes personas, en diferentes personalidades, ¿sí? Esa sería otra pregunta a analizar la próxima clase, ¿sí? Ahora, continuando con las funciones del presidente de la República, como ustedes van a ver por acá, esas son, digamos, unas generales, pero adicionalmente el artículo 200, por ejemplo, señala otras tantas que le corresponde al gobierno en relación con el Congreso. Imagínense, más funciones. 201 le corresponde al gobierno en relación con la rama judicial, otras tantas funciones, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estas no hacen parte de esa tarea del artículo 189, sí es importante que tengamos en el radar otras funciones y otros artículos que van a estar relacionados con ese artículo 189, y la invitación, la tarea está para que leamos estos 2 artículos adicionales, el 200 y el 201. Bien, entonces volvemos a nuestra ley 489 del 98. Y entonces nos dice la norma que nos remitamos al artículo 8, ¿sí? Que ya nos empieza a hablar de la desconcentración administrativa. La desconcentración, como lo prevé el artículo 8, es la erradicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, lo cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones. Parágrafo. En el acto correspondiente se determinarán los medios necesarios para su adecuado cumplimiento. Los actos cumplidos por las autoridades en virtud de desconcentración administrativa solo serán susceptibles del recurso de reposición en los términos establecidos en las normas pertinentes. Primera lectura de este artículo 8. ¿Y esto qué significa? Esto significa que a pesar de que las actividades continúan monopolizadas por entidades centralizadas,
Algunas funciones son ejercidas, ojo, por agentes de esas entidades centralizadas que se van a desplazar o trasladar físicamente a los territorios, debido a la imposibilidad o inconveniencia operativa de ejercerlas desde la capital. Entonces, volvemos acá a nuestras diapositivas. ¿Sí? Y acá está entonces ese significado de lo que es la desconcentración. Y entonces, ojo, si bien los agentes de esas entidades centralizadas pueden tomar algunas decisiones, lo hacen en nombre de la entidad central y no de la seccional donde ejercen su función. ¿Sí? Ejemplo, tenemos entonces ese sector central muy fuerte. Tenemos ese sector central muy fuerte, ¿sí? Que nos da línea, ¿sí? Entonces nuestro presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa genera unas políticas, ¿verdad? Está ubicado en el sector central. Y entonces, ¿qué pasa? Ese Estado, a través del Ministerio de Defensa, establece una brigada en una región del país. Nos necesitan por acá, ¿sí? Y establecen entonces una brigada en esa región. En ese evento se configura el fenómeno de la desconcentración. ¿Y por qué? Simplemente hay un traslado físico de una autoridad que ejercerá una actividad nacional sin que esta brigada tenga autonomía. Sin que tenga autonomía, ¿sí? Ahora, otra situación en donde puede verse reflejada la desconcentración puede ser aquella en la que en un establecimiento público nacional se crean regionales, ¿sí? Se crean regionales. Entonces, de pronto hemos visto casos. Entonces, por acá está la región Nariño, la región Bolívar, ¿sí? Entonces, en ese evento se está entregando el ejercicio de algunas funciones para que se desarrollen de manera más ágil desde la región. Sin embargo, ojo con esto, no tienen autonomía. No la tienen en ninguno de los dos casos, ¿sí? Por ejemplo, la brigada que enviamos por acá. Entonces el ministro Diego Molano hoy les dice, mire, yo necesito que se vayan ya tal grupo y necesito que hagan estas labores, ¿sí? De reconocimiento, bueno, no, qué sé yo. Y me están teniendo el tanto, ¿sí? Entonces, la brigada no puede ser autónoma y decir, no, pues que acá no hay nada, ¿a qué vinimos? Más bien devolvámonos. No, no tienen autonomía en esa desconcentración territorial. Ahora, si hablamos de las seccionales, una función podría ser brindar alimento, de pronto hay una política de brindar un alimento a los menores de 5 a 15 años. Esta seccional no se puede apartar y decir, no, qué pena, es que, pues para mí va hasta los 18 años. No, todo depende de lo que diga acá el nivel central, ¿sí? Ojo, y esta parte es muy importante en esa desconcentración, no hay autonomía, no se les reconoce ningún nivel de autonomía, ¿sí? Otra situación en donde puede verse reflejada la desconcentración puede ser aquella en la que entonces el establecimiento crea regionales, ¿no? Entonces tenemos esos dos casos de desconcentración donde ninguno de los dos aplica la autonomía, no tendrán autonomía. Ahora, acá, como lo ven de la diapositiva, esa desconcentración, digamos que tiene dos clasificaciones, ¿no? Entonces, una territorial y una jerárquica o funcional. Entonces, dijimos que la desconcentración es ese instrumento a través del cual el Estado procura descongestionar los despachos públicos, ¿sí? Entonces, digamos que a partir de esa concepción podemos identificar algunas clases de desconcentración. Entonces, a ese fenómeno, en virtud del cual
se desplazan, ojo, o se trasladan funciones desde el nivel central a las provincias o a las regiones, ¿sí? Se le conoce como desconcentración territorial. Repito, a ese fenómeno en virtud del cual se desplazan o se transfieren funciones desde el nivel central, desde este nivel central tan fuerte, a lo que son las provincias, al territorio, ¿sí? O a las regiones, se les conoce como desconcentración territorial. Otra modalidad de desconcentración, que es la desconcentración jerárquica o funcional. Y es posible que con su nombre ya nos empiece a decir algo, ¿no? Jerarquía, donde existe una jerarquía. Y entonces, ¿esta en qué consiste? Consiste en el otorgamiento del ejercicio de funciones por parte de unas autoridades superiores o jerárquicamente superiores a unas autoridades, por supuesto, jerárquicamente inferiores. Pero entonces, ojo, cuando hablamos de esta, acá no va a existir desplazamiento físico, ¿sí? Es decir, el ejercicio de esas funciones continúa verificándose desde el nivel central o desde la capital. Y tenemos un claro ejemplo, que yo sé que ustedes lo conocen. Por ejemplo, el presidente de la República, acá tenemos a nuestro presidente, Iván Duque, ¿sí? Es la primera y la suprema autoridad administrativa del país y por esa razón le correspondería, en teoría, asumir el ejercicio de todas las funciones administrativas, pero por temas operativos, prácticos, muchas de esas funciones se hacen radicar, por ejemplo, en cabeza de los ministros, ¿sí? Los ministros a su vez, entonces tienen acá personas jerárquicamente inferiores, ¿sí? Que se llevan a su equipo de trabajo. Entonces ellos en el ministerio van a tener subdirectores, bueno, en el Ministerio de Defensa es diferente por los rangos, ¿no? En otras entidades, directores, subdirectores, asesores, secretarios generales, ¿sí? Ellos a su vez van a tener acá otras personas jerárquicamente inferiores, ¿sí? Y digamos que a estos ministros, pues también por ser la máxima autoridad de la cartera, le correspondería ejercer todas las funciones, a él también, y a él acá 189, 200, 201, ellos acá tienen innumerables funciones, entonces también por razones prácticas de operatividad deben desplazar el ejercicio de algunas funciones o tareas en funcionarios jerárquicamente inferiores. Y todo esto con ¿qué propósito? Como lo mencionaba anteriormente, con el primer propósito de descongestionar los despachos y poder cumplir a cabalidad esas funciones o tareas que al final van a cumplir esos fines esenciales del Estado, ¿verdad? Vemos cómo existe una buena organización de funciones y para que exista esa organización deben existir las figuras a través de las cuales se traslade esas funciones. Entonces, ojo, si las funciones continúan ejerciéndose desde la capital, que vemos este ejemplo, presidente y ministro, ¿sí? Y el ministro a su vez acá puede tener a su, no sé, director de algo, ¿sí? Y está acá en Bogotá. En ese caso, no podría hablarse de una desconcentración territorial, sino de una desconcentración jerárquica o funcional. Ahora, ojo que aquí hay que hacer una aclaración. Y me voy a regresar al artículo 8, ¿sí? Al artículo 8. ¿Y qué pasa? Puede ser que cuando se lea o haya sido la primera impresión que tuvimos cuando leímos el artículo 8, pareciera que solo admitiera la existencia de la figura de la desconcentración territorial y no la figura de la desconcentración por funciones o jerarquizada. Y leamos nuevamente. La desconcentración es la erradicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa. Entonces, de acuerdo con lo que les acabo de explicar, que si todo se ejerce desde Bogotá o desde el nivel central, pues va a existir desconcentración,
¿cierto? Jerárquica. Entonces, de acuerdo con esto, ustedes me hubieran podido decir, pero profe, qué pena, pero el artículo no dice eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Este artículo, de esa lectura inicial, pareciese que solo admitiera la existencia de la figura de la desconcentración territorial y, ojo, no la de desconcentración por funciones o jerarquizada. Y entonces, si bien el artículo 8º enfatiza en que la desconcentración consiste en esa erradicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad, termina señalando, ojo, termina señalando que esa desconcentración podrá hacerse por territorio, ¿sí? O por funciones. Con esa quedaría despejada la duda que pudiese haber surgido, que hubiese podido haber surgido al revisar la literalidad del artículo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es el mismo artículo, pero de pronto en la primera lectura nos dijo algo, ya en la segunda ya nos está diciendo otra cosa. Ya cuando, digamos, tenemos un poco más de detenimiento, más explicaciones en la forma como debemos abordar la lectura de los artículos. Entonces, ¿cuál es la esencia del artículo? Existe una desconcentración y las clasificaciones son, ¿qué significa? En ese traslado de funciones, que se pueden dar en territorio o desde el nivel central. ¿Bien? Perdón, es un ganazo de verdad, pero ahorita ando corto porque va a pagar la administración. Supongo que necesitan la plata de una. Bien, entonces, la primera partecita de desconcentración. Entonces, como creo que les decía la anterior clase, no se vayan a preocupar si de pronto tenemos algunas dudas. Las dudas se van a ir absolviendo una vez vamos analizando las siguientes figuras, ¿sí? Creo que hasta el momento trato de ser muy puntual, ¿sí? Para no llenarlos de cosas mientras estamos identificando cada figura. Ya después es posible que con los casos tengamos que aterrizarlos un poquito más, pero así debe iniciarse el ejercicio, de lo menos a lo más. Ahora, delegación, que esta es otra figura muy importante, y nos remite al artículo 9º de esa ley 489 del 98, y acá les voy a dejar la lectura de estos artículos también, los que ven acá. 8º y 9º de la ley, y los 209 y 211 de la Constitución Nacional. Entonces ya vamos a ir a ver qué nos dice esos artículos. Entonces, el primero, ¿qué es eso de delegación? ¿Sí? ¿Quién me ayuda, porfa, con la lectura de este artículo 9? Yo, profe. Bueno, muchas Artículo gracias. 1, delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias, sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas. En todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que poseen una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos. En los empleados públicos de niveles directivo y asesor y vinculados a los organismos correspondientes, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 109 de la Constitución y en la presente ley. Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas de conformidad de los criterios establecidos con la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos. Ok, muchas gracias. Entonces, para entrar a hacer algunas precisiones sobre esta figura y dejar clara la diferencia que existe con la figura que analizamos anteriormente, que es la de la desconcentración, leamos de manera previa
los artículos 209 y 211 de la Constitución Nacional. Entonces, ya voy allá, regálenme un segundito. Bueno, entonces, artículos 209, acá están. Constitución Política 209 de la función administrativa y 211. ¿Qué dice ese 209? La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley. Artículo 211. La ley señalará las funciones que el presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos y en otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos delegatarios. Entonces, en esta delegación ya empezamos a ver más contenido, ¿no? Ya empezamos a ver de pronto la nominación de delegante, delegatario, ya empezamos, ya nos se empieza a decir la norma, hay unas reglas acá de juego importantes. Entonces, hay que prestarle mucho a esta figura de la delegación. Noten que de pronto yo acá en desconcentración, cuando doy el significado, yo menciono que es un traslado, ¿no? Que es un traslado de las funciones. Algunas personas que de pronto ustedes lean, van a leer que dice es la delegación, ¿sí? No incurramos de pronto en ese error, porque ya la delegación ya es un instrumento, una figura autónoma. Yo no puedo definir concentración, es la delegación de funciones, ¿no? Siempre tenemos que buscar otros sinónimos para poder definirla, ¿sí? Entonces, la delegación, el traslado, el traspaso de funciones, competencias, porque ya la delegación ya es un instrumento, una figura en sí misma. Entonces, ¿qué podemos extraer de la lectura de los preceptos leídos anteriormente? Que debe diferenciarse la desconcentración de la delegación, ¿sí? Completamente diferentes. Para algún sector, un sector reducido, la delegación se tiene como una modalidad de desconcentración. Realmente para mí y otro amplio sector, se trata de dos fenómenos distintos, más allá de que los dos, tanto la desconcentración como la delegación, van a ayudar a atenuar la centralización. ¿Y por qué atenuarla? Y no digamos desplazarla por completo, porque a pesar de la materialización de la desconcentración y de la delegación,
las autoridades centrales continúan ejerciendo el monopolio en lo que tiene que ver con ese ejercicio de las funciones públicas, ¿sí? Por otra parte, es claro que el artículo 8º de la Ley 489 señala que la desconcentración no implica delegación. Entonces, de pronto lo leímos, pero no, como no habíamos visto delegación, no lo interiorizamos como debía ser. Entonces, no, está acá. Acá, artículo 8º, miren, acá. Ya casi finalizando ese primer párrafo del artículo 8º, lo cual no implica delegación. Desconcentración administrativa no implica delegación. Ahora, desde el punto de vista conceptual de la lectura del artículo 9º, podemos decir que la delegación es ese fenómeno en virtud del cual el funcionario titular de una función, que se le conoce como delegante, ¿sí? Acá nuestro delegante, traslada el ejercicio de esa función a otra autoridad que se le conoce como delegatario o delegataria, buscando que esta autoridad ejerza esa función, pero ojo, en nombre de este delegante. Porque como lo mencionábamos, no puede hacer esa función, no la puede desarrollar. Entonces lo que puede hacer es delegarla, pero lo va a hacer en nombre del delegante. Por ejemplo, yo hoy le digo a John, a Concepción, a Andrea, que por favor para la próxima clase me expliquen lo que es la descentralización, la siguiente figura, ¿sí? Y esa es una función mía, ¿sí? Definitivamente es mía. Yo sería entonces delegante y mis estudiantes serían delegatarios, delegatarias. Entonces les diría, yo necesito que entonces expliquen descentralización, explicando lo que es la descentralización territorial por servicios o colaboración. Necesito adicionalmente que den ejemplos, que hagan un taller y que al final hagan un quiz. ¿Sí? Yo nunca me desligo, no me voy a desligar. Lo único es que les voy a dar esa potestad a ustedes para que realicen esa función en nombre mío. Un ejemplo de pronto más aterrizado de lo que somos nosotros. Y fíjense, acá entonces en la parte derecha ya nos empieza a decir que hay unas reglas, ¿sí? Las reglas para que se materialice esa delegación están previstas en la propia Ley 489 de los artículos 9 a 13, del 9 al 13, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos allá y los miramos. Entonces la delegación, en donde está ese concepto, ya nos empieza a dar unas nociones importantes. 10, requisitos de la delegación. 11, funciones que no se pueden delegar. También debe tener unas excepciones, ¿no? Donde esa función sea tan importante que yo no se la puedo delegar a alguien. ¿Sí? Régimen de los actos del delegatario. 13, delegación del ejercicio de las funciones presidenciales. Y adicionalmente, leamos esta 14, delegación entre entidades públicas. Entonces, tengo previsto no terminar este tema de la delegación hoy. Voy a dejar en la mitad, ¿sí? De tal forma que tengamos oportunidad de leer juiciosa, detalladamente estos artículos. Entonces, recuerden que acá más el 14, ¿sí? Del 9 al 14 de la Ley 489, los leamos y tratemos de resaltar esas partecitas importantes, ¿sí? Imagínense, si ese artículo 9, donde se define, ya nos dice muchas cosas, cómo serán las reglas de esa delegación, qué será todo lo que nos van a decir, o sea, va a ser información importante. Entonces, esa sería la tercera tarea. La lectura de estos artículos del 9 al 14 de la Ley 489 y la próxima clase empezamos acá. Es muy posible que tengamos que hacer una segunda lectura de los artículos en clase, ¿bien? Es una segunda lectura y me parecería chévere, mire, profe, yo noté esto de este artículo, esto también parece importante y empezamos a analizar esas reglas mediante las cuales se materializa esta figura de la delegación,
¿vale? Son 3 tareas. Profe, qué El pena. cuadro, sí, ¿Me podrías tranquilo. o sea, sí, es el cuadro, pero es exactamente qué toca poner en el cuadro? En el cuadro de las funciones del presidente, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones como suprema autoridad administrativa? Son estas, estas y estas. Como jefe de gobierno, son estas, estas y estas. Hijo, como jefe de Estado son estas, estas y estas. Ah, ok, ok. De ese Listo. artículo 189, porque es que están ahí incluidas sin un orden, ¿sí? Entonces, sí es importante identificar cuáles ejerce como jefe de Estado, por ejemplo. Entonces, recuerden que uno de los elementos del Estado es ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento internacional, ese reconocimiento de la soberanía por otros estados, este último. Entonces, como hemos visto, el presidente Duque ha salido de visita a otros países, vemos cómo lo reciben con un protocolo importante, lo están reconociendo como jefe de Estado, ¿sí? Y adicionalmente cuando vienen otros países, otros representantes, también los recibimos con el protocolo designado, ¿no? Y lo hemos visto de pronto en noticias. Entonces, sabemos de pronto dentro de esas funciones que leímos del artículo 189, cuáles ejerce como jefe de Estado, cuáles ejerce como jefe de gobierno, ¿sí? Para que lo tengamos presente y de pronto en un ejemplo, y eso nos ayudaría a entender ejemplos que propongamos y eso. Entonces, la primera tarea, el cuadro, ¿sí? La segunda pregunta que les hacía, en nuestro país, jefe de gobierno, jefe de Estado y suprema autoridad recae en la misma persona. En otros países es diferente, ¿sí? Perfectamente, jefe de Estado puede ser una persona y jefe de gobierno otra. ¿En qué casos? ¿En qué estados? ¿Qué países podríamos señalar como ejemplos? Esa es la segunda. Y la tercera, la lectura de los artículos 9 al 14 y también leamos lo que son estos. De nuevo, los que hemos mencionado de la Constitución Política. ¿Vale? Eso les va a generar preguntas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la continuación de la explicación por parte mía, asumiéndolo en las reglas, y muy seguramente irán surgiendo preguntas que les ayudará a entender de mejor manera esta figura de la delegación. Se da muchísimo, mucho se da la delegación, ¿sí? De pronto también precisar cuáles son esas reglas de manera muy puntual, ¿sí? De manera muy puntual. Y de pronto, pues no sé hasta qué punto ustedes también les quede cómodo ir haciendo cuadros comparativos, ¿sí? Para que visualmente sea más claro, ¿no? En eventual examen o qué sé yo. Entonces, Andrea, porfa, recuérdame la próxima clase iniciar acá, en las reglas, ¿sí? Volvemos a revisar los artículos, ¿sí? Y vamos explicando y muchas gracias, vamos explicando cuáles serían esas reglas importantes para la delegación. Bien, tenía previsto terminar sobre esta hora. Entonces, lo que continuaría o lo que seguiría sería subir el examen a la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que vamos a tener un tiempo importante para el desarrollo, yo creo que desde ya se pueden quedar desarrollando el examen, ¿sí? Y no esperar hasta último momento, porque se puede caer el internet, puede pasar cualquier situación y pues nos quedaríamos sin subir y sin, digamos, cumplir Profe, con estos requisitos del examen. Señora, o sea, el parcial está habilitado todo el día. todo el día. Está habilitado por 24 horas para que ustedes se organicen. Lo subo como una tarea, ¿sí? Entonces, desde ya pueden descargar el PDF y no se va a cerrar, tiene un límite de tiempo de pronto como preparatorios. Lo que sí, mañana se cerraría yo creo que a las 12 está bien, a las 12 del día 8 de septiembre, para entregar el examen. Teniendo en cuenta que tenemos un tiempo importante de la clase para empezar el examen como tal, ¿vale? Vale, profe. ¿Qué pasa también?
ustedes podrán citar, podrán hacer algún uso de las fuentes que han ido utilizando en las clases, pero deben citarlas, ¿sí? Pueden citarlas. Saben que si yo copio y pego, literal, estoy cayendo en plagio, ¿sí? Estoy incurriendo en plagio. Y pues saben que es un actuar sancionado también por la universidad y pues básicamente viola el derecho de autor, ¿no? Y eso podría traer unas consecuencias para nuestro examen, que la primera sería la anulación del examen, ¿no? Entonces, mi invitación está para que tomemos el tiempo, leamos las preguntas, no se preguntan nada de lo que no hayamos visto, o sea, todo lo que vimos, analizamos, es lo que se pregunta. Así que si hemos estado juiciosos, juiciosas, atentos a las clases, vamos a poder desarrollarlo pues muy fácil y muy rápido, ¿sí? Sin tener que desgastarnos. Entonces, tenemos la oportunidad de escribir, revisar que la redacción esté bien, ojo con los errores de ortografía, porque eso es fatal para nosotros los abogados, abogadas, tener errores de ortografía, eso es impresentable. Es impresentable. Entonces, creo que por eso doy un término, pues creo que importante, ¿no? Entonces, en el documento les anexo las normas APA, por si tienen preguntas de la forma como se debe citar. Ahí se encuentra previsto en la guía de la universidad, les envío el link. Y ya, creo que eso es lo que tenía que mencionarles. ¿Tienen de pronto preguntas? Les voy a ir subiendo el examen. Mientras tanto, les voy escuchando. ¿En qué semana va a estar? Profe, ¿en qué semana está? Semana 5. Ya mismo lo voy a subir en semana 5. Semana 5. Son 5 preguntas. Muy fáciles. Bueno, entonces queda habilitado esta mañana, 8 de septiembre, 12 del mediodía, ¿vale? Cuarta, listo. ¿Me pueden, porfa, confirmar si ya lo pueden ver? Por favor.